Le voy a pedir que se ponga de pie, ya vamos a pasar al mensaje, pero antes vamos a entonar este himno, que es el día en día. Y así ya dejamos el lugar a nuestro pastor con el mensaje de esta mañana. Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes. Gracias por estar en la casa del Señor. Vamos a proseguir con el estudio que tenemos del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 10 del libro de Juan. Ya estamos casi en los últimos versículos de esta palabra. Así que vamos a ir y vamos a, sobre todo, a 10. Empecemos desde lo que corresponde el 25, por favor, si fueran tan amables. Entonces, amén. Cuando lo tengan ya digan amén, y entonces cada uno de nosotros vamos a leerlo y ustedes me van a seguir con su vista. Vuelvo a repetir, capítulo 10 del Evangelio de Juan, empezamos desde el 25. Amén. Amén. La palabra del Señor dice así: Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio,
es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley que dije dioses sois? Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. El que el Padre me santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque no me creáis, a mí creed de las obras para que conozcáis y creáis en el Padre. Está en mí y yo en el Padre. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias en esta mañana. Gracias primeramente porque le ha dado un aniversario más a esta iglesia, 14 años, Señor, y siempre síganos ayudando, que nos seamos asidos de su santa y bendita palabra, a la Biblia, Señor, y que prediquemos siempre la verdad al respecto. Le pido que nos ilumine en esta mañana, sobre todo, Padre bendito, para poder entender este mensaje y sobre todo ponerlo en práctica. Prepare nuestros corazones cada uno de nosotros y así recibir la santa bendita palabra, Señor, y confesando nuestras faltas, todo lo que hemos pensado incorrectamente, todo aquello que hemos hablado incorrectamente, todo aquello que hemos oído que no es necesario, Señor, ponerlo en nuestro corazón, como todo aquello que hemos visto, Señor, y tampoco no es de su agrado. Te pedimos, Señor, y nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados delante de su presencia, nos arrepentimos y nos limpiamos con la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien siempre damos la honra y la gloria. Amén. Pueden sentarse, por favor. Prácticamente lo que está sucediendo acá es algo muy peculiar, porque en realidad lo que quiere decirnos es que siempre hay un conflicto, pero el Señor quiere darnos una gran explicación al respecto. Y la explicación es que el Señor les está diciendo desde un principio que Él es el Mesías. Y sin embargo hay conflictos, pero siempre los conflictos los han creado los religiosos judíos. Y ese es uno de los grandes problemas. Jesús les recordó que ya les había enseñado y les recalcó naturalmente el testimonio de sus palabras. Y les decía, yo les dije y lo he hecho con obras, lo que ustedes están preguntando. Porque naturalmente Él decía, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. En adelante la respuesta similar Él lo hacía, decía, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y naturalmente, como lo hacía siempre, les enseñaba a ellos. Pero nuestro Señor siempre profundizó más su experiencia esta vez, y les decía yo al respecto que los dirigentes judíos no le entendían, no tenían un razonamiento espiritual para poder entender las palabras, ni captaban el significado de las obras, porque se los dijo Él claro, no son mis ovejas. No entendéis porque no son mis ovejas. Entonces lo que estoy haciendo es un resumen para entrar ya al tema de la explicación, porque todo esto ya lo vimos, pero quiero que recordemos un poco de lo que vimos el miércoles en sí. Entonces todo esto era que desde el punto de vista, les dije yo la vez pasada a ustedes, humano, llegamos a ser ovejas. Desde el punto de vista humano llegamos a ser ovejas, pero al convertirnos por fe, naturalmente. Pero desde el punto de vista divino creemos que somos sus ovejas. ¿Por qué? Porque escuchamos su voz. ¿Dónde la escuchamos? La escuchamos en las Escrituras. No hay otra forma de escuchar a Dios. La Biblia está completa, las profecías están completas, no puedo agregar, no puedo quitar. Lo que tengo que tener es un buen discernimiento y un corazón completamente limpio, confesando mis pecados,
para poder entender cuál es la voluntad de Dios. Muchos buscan la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios solamente está en las Escrituras. Entonces hay un misterio en esto, porque no podemos concebir o explicar, pero sí podemos aceptarlo y regocijarnos en la palabra de Dios, porque creemos por fe. No somos un pueblo judío que nos tiene que demostrar para las cosas que Dios quiere que nosotros sepamos. No, la iglesia camina por fe, y únicamente por fe, no por vista, es por fe. Y por fe es que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces Dios tiene sus ovejas y sabe quiénes son. Dice, ellas oyen su voz y naturalmente ellas responden. Dios prácticamente sabemos perfectamente que esos son sus ovejas que se ha ganado con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Pero el pecador que oye la palabra de Dios no sabe nada de la elección divina. Absolutamente nada. Es el Espíritu Santo quien la convence. Lo único que oye es únicamente y solamente y exclusivamente que Cristo murió por los pecados del mundo. Eso es lo que sabe un pecador. Y realmente, y que puede recibir la dádiva, o sea, ese gran regalo de Dios, de la vida eterna y confiar por fe, es creer en el Salvador, únicamente. Entonces, prácticamente cuando confía en el Salvador, dijimos la vez pasada que vas a ser un miembro de la familia de Dios y una oveja de su rebaño, naturalmente. Entonces, aquí hay muchas cosas que debemos de entender, y ya entrando un poquito más, terminando la introducción que quiero hacer ya para entrar a lo que es la explicación, que estamos para un recordatorio no más para cada uno de nosotros, es que prácticamente aprende esta persona cuando recibe a Cristo, que fue escogido antes de la fundación del mundo. Y pusimos pasajes como Efesios 1:4, que según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Escuche, santos sin mancha delante de Él. Entonces, todo esto debemos de comprenderlo un poquito mejor. Dice, Él nos escogió para caminar en santidad. No sé si me explico. Entonces, seguimos recalcando y remachando. En lo que corresponde es que todos se dicen ser cristianos, pero no todos demuestran ser cristianos. Ese es el problema. Entonces, les decía yo la semana pasada, les puse un ejemplo, ¿no? Y el ejemplo fue que la salvación nunca se pierde. Porque ¿cómo va a decir eso que dice que Él murió por ti y te da vida eterna? Y decir que la salvación se pierde, no está bien. Porque si alguien te dice que te dio vida eterna, es para vida eterna, no para que la pierdas. Entonces, voy a explicar un poquito más adelante esto, naturalmente, pero es un poco que hay que entenderlo, porque si realmente tú recibiste con obras al Señor Jesucristo como obras, y dice que perdiste la salvación, pues nunca has sido salvo desde un principio, aunque hayas dicho que recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, porque tú lo que hiciste fue una profesión de fe, no una conversión de fe. Entonces, todo eso tenemos que analizarlo. Entonces dice Él, nos eligió de antes de la fundación del mundo para caminar en santidad. Vuelvo a repetir y vuelvo a recalcar. Es lo mismo que les dije la vez pasada de persistencia. Es la realidad de que si yo nací de nuevo, antes tenía una sola naturaleza que es pecaminosa. Constantemente pecar y pecar y pecar. Y no tenía utensilios, no tenía herramienta para poder dejar de pecar. Pero al recibir de Cristo, en tu corazón pasas a ser a la familia de Dios y Él te da la herramienta. Vi ahí un versículo que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Dios lo que quiere es que tú digas, ya no puedo, para poder actuar en. No sé si me explico. Cuando tú dices, ya no puedo, entonces deja que Cristo trabaje en ti, que el Espíritu Santo te guíe. ¿Pero para qué? Para caminar
en lo que estaba antes. No, eso entiéndelo muy bien, esa es tu vieja naturaleza. Y Dios no te salvó para que caminaras en tu vieja naturaleza, en tus mismos pecados que estaba antes. Si afuera hay muchos que se dicen cristianos y están haciendo esto. Cristo no derramó su sangre para que yo continuara en mi vieja naturaleza. La misma Escritura dice que cuando yo recibí a Cristo en el bautismo de sumergión del agua, que hicimos unos bautismos con la familia de Moy, es que están pasando de muerte a vida. Es decir, que mi vieja naturaleza murió. Yo no sé si tú entiendes, cuando alguien muere, no puede contestar, porque está muerto. Murió. No sé si me explico. Pero Él nos dio vida juntamente con Cristo, es la nueva vida. A eso se refiere, que tenemos nueva vida. Claro, seguimos todos, aunque hayamos recibido a Cristo, seguimos como en el calificativo de pecadores. Pero para los que han recibido a Cristo, dejó la sangre para que pudiésemos limpiarnos de todo perjuicio, con un arrepentimiento genuino. ¿Qué quiere decir? Que si este es mi pecado, y yo pequé, y estaba practicándolo, ahora que tengo a Cristo, yo me arrepiento y confieso. O sea, al revés, perdón, es confieso y me arrepiento, pero le doy la vuelta al pecado, ya no más. En pocas palabras, si quiere verlo, yo debo de odiar ese pecado, porque a Dios no le agrada. Eso hace la diferencia de uno que es del mundo, que no ha recibido a Cristo. Él no tiene con qué limpiarse, porque nunca ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero tú que lo has recibido, en tu nueva naturaleza, tú ya tienes dos naturalezas. La vieja, le pone como el viejo hombre y el nuevo hombre también. Pero yo estoy caminando en el nuevo hombre, yo no puedo caminar en el viejo hombre, porque el viejo hombre está muerto. Ahora, la pregunta es, ¿veniste voluntario a recibir a Cristo? Pero la pregunta es, ¿para qué? Primeramente, porque yo no estaba satisfecho con mi vida. Había un vacío que solo lo llenó Cristo, y debo de seguir únicamente a Cristo, no a pastor, no a iglesia. Si tú estás siguiendo pastores e iglesias, está mal. Tú debes de seguir lo que estás leyendo en la Biblia. Entonces, lo que lees en la Biblia tienes que verificar. Hay alguna cosa que viene, tienes que verificarlo con la doctrina. Entonces, cuando yo digo que nosotros llevamos la Biblia y nos apegamos más a la Biblia, quiero decir que nos apegamos a la enseñanza, doctrina que tenía Cristo y a la predicación que tenía Cristo. Cristo predicaba y enseñaba la misma doctrina que está en la Biblia. Entonces, yo no vengo aquí a darle, sin ningún pastor puede, a dar su propia doctrina. No, es la doctrina de Cristo la que tenemos que dar. Esa es la que tiene poder, tiene fuerza. Bueno, en fin, estos fariseos, escribas, lo primero que hicieron, y ya lo sabemos, es que lo estaban acusando. Primeramente porque había quebrantado el sábado, porque había sanado a una persona. Pero después no. Él no les importó que le hiciera un milagro que tenía un propósito. Y no se dedicaron a averiguar, porque los milagros que hacía el Señor Jesucristo o el Señor Jesús es que solo el Mesías lo iba a poder hacer. Y él estaba presentando sus credenciales. No había otra clase de profeta que pudiera hacer los milagros que Cristo hizo, porque él sabía para dónde iba. Él iba para la cruz, desde Galilea. Desde que salió de Galilea iba para la cruz. Pero estos hacían más énfasis en las cosas carnales. Es decir, que hasta la fecha, cuando se sientan personas en esta iglesia, no entienden lo espiritual. Es decir, todos hablan usted ve la televisión, todos son espirituales, pero no entendemos el mundo espiritual. Todos están llenos de espiritualidad. Yo digo, wow, qué tremendo. Pero no es la espiritualidad que habla la Biblia, ni es el Dios que habla la Biblia. Todos hablan de Dios, pero no es el Dios que habla la Biblia. Sacan el nombre, pero no es el Dios, a lo menos
que el verdadero creyente lo tiene. Entonces estamos peleando con malos testimonios que están dando malos a las iglesias. Si hubieran buenos testimonios, mejores testimonios, que son pocos, es un remanente. Cuando Cristo venga, son pocos los que se van a ir, no van a ser muchos. Son millones de millones, pero son pocos comparados con todo el mundo. Pero estos testimonios les gusta a la gente copiar. ¿Por qué? Porque no son testimonios de lo que realmente nos dice la Biblia, de un cambio de vida de una persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les duele por oír la verdad y dice, a mí no me gusta esa iglesia, mejor me voy porque el predicador me dolió lo que dijo. Bueno, si te dolió, quiere decir que estás enfermo. Y quiere decir que estás enfermo de pecado. Porque cuando tú vas y el doctor te dice la verdad, no te va a gustar que decir que tienes cáncer. O que tu hígado no está funcionando, o que los riñones no están funcionando, que tienes diabetes, que tienes alta presión. A mí no me gusta. Pero es la verdad. Y yo decido si tomo la medicina o no. Porque eso nos lo dejó el Señor Jesucristo. Yo no puedo, ni yo ni tú puedes obligar a nadie que reciba a Cristo como su Señor y su Salvador. El Señor Jesús les está aplicando a los fariseos que eran religiosos. Ese es el problema de nosotros. Nosotros no debemos de ser religiosos. La Biblia condena la religión. 6 veces religioso y religión aparecen en la Biblia nada más. Y condena la religión. Entonces no debemos de convertirnos en religiosos. Ese es el problema. Debemos de convertirnos en creyentes. Entonces el Señor Jesús les estaba hablando a estos religiosos que no entendían. Y leímos nosotros, les digo, ya anteriormente lo había mencionado, pero ustedes son dioses. Entonces lo estaban juzgando, le dijeron que demonio tenía, que era samaritano, son insultos grandes. Demonio tienes, pero nunca investigaron. Y si se hubieran dado cuenta, sabía que les estaba diciendo la verdad, pero no lo investigaron bien. Si no, no hubieran dicho esas palabras y hubieran reconocido la clase de milagros que estaban haciendo y se hubieran dado cuenta que tenían al Mesías enfrente. Entonces, todo esto ya lo vimos nosotros. Jesús pasó a explicarles que sus ovejas estaban seguras en la mano del Padre y en la mano de Él también. Dicen, y no, esta palabra es buenísima, donde dice, no perecerán jamás. Esa la vimos nosotros, en varios versículos de Juan, que no perecerán jamás. Los falsos pastores traían destrucción, y lo dijo claramente en 10:10 de Juan. 10:10 de Juan, ahí donde lo tiene, dice claramente, el ladrón no viene sino para ¿qué? Para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Pero el buen pastor se encarga de que sus ovejas nunca perezcan. La seguridad de las ovejas de Dios aseguran aquí, están aseguradas de diferentes maneras. Primero miremos cierta definición, lo que dice. Por definición tenemos, miren, escúchenme esto con cuidado, ¿ok? Te lo voy a repetir 2 veces, ¿ok? Primero, por definición tenemos vida eterna, por definición, como le define Él, como lo está diciendo el Señor Jesús. Tenéis vida eterna y la tienes en abundancia. Todo es creer. ¿Creer en quién? En la palabra de Dios. Y ahí tenían la palabra viva, nosotros lo tenemos escrita. No sé si me explico. Entonces, no se confundan, ¿ok? Escuchen bien, pongan atención, por favor. Por definición tenemos vida eterna. Y eso no puede ser condicional y a la vez eterno. No sé si me explico. Lo que quiero decir es, por definición tenemos vida eterna y eso no puede ser condicional y a la vez eterno. Es decir que si dice por definición, dice tener vida eterna en abundancia, pero si hay condición ya no es vida eterna. No sé si me explico. ¿Me entienden bien? Amén. ¿Amén? Amén. Entonces, si hay condición, ya no hay vida eterna. Ahora, mucha atención, ¿ok? Porque muchos dicen, se pierde la salvación. ¿Ok? Si quieres creerlo, creo. ¿Por qué? Porque realmente la salvación no se pierde.
Yo les dije que lo que ha pasado y lo que sigue pasando es que no les explicaron bien qué se debe hacer para la salvación. Y ahí está el problema. En muchas iglesias están mandando muchos al infierno porque no les explican el plan de salvación. O sea que nosotros tenemos una gran responsabilidad de explicar bien. Nosotros no vamos a salvar a esa persona, no la podemos salvar bajo ningún punto de vista. Nadie tiene el poder para salvar, ni mucho menos para convencer a esa persona. Nosotros no vamos a convencer a nadie. Si usted va con la mentalidad de la Biblia y va a decirle a una persona a convencerla a usted, porque tiene la palabra de Dios, usted está cometiendo un error grandísimo. Pastor, ¿qué está diciendo? Pues lo que estoy diciendo es que yo estoy proclamando, yo estoy anunciando, cualquiera también lo puede hacer, la palabra de Dios lo más claro que se pueda. Y el que está convenciendo, que es el único que puede convencer en esas tinieblas, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence a la persona. Se lo digo muchas veces esto, pero es necesario recordarlo. Y eso es lo que está pasando con estos judíos religiosos. Pero nos está hablando a nosotros también. Pero la persona tiene el gran poder, un potencial grande que Dios puso en Adán y lo tenemos nosotros. Es que tiene el libre albedrío, que puede decidir lo que le dé la gana. Es decir, que yo soy responsable, yo decido si sí o no, yo decido si lo hago o no lo hago, y hasta la fecha, aún siendo cristiano, tú decides si lo haces o no lo haces. 2 más 2 es 4, pero tú dices que es 3, pero la verdad es que es 4. No, pero yo creo que es 3. Ok, quédate con 3, pero la verdad sí. No sé si me explico. Entonces depende cómo está nuestro corazón. Porque muchas veces no entendemos porque nuestro corazón no está abierto, no está dispuesto a recibir la palabra de Dios. Y si nuestro corazón no está dispuesto a recibir la palabra de Dios, puede venir cualquier pastor y darles todo específicamente, los versículos y todo, pero esa palabra no va a entrar porque el corazón no está dispuesto a recibir la palabra. En mi corazón me he puesto a decir no y no. Entonces, cuando el Espíritu Santo convence a esta persona, ¿la convenció? Sí. Porque la persona que llegó a anunciar, no a convencer, que es cualquiera de nosotros, claramente le dice que es un pecador, que la Biblia dice que es un pecador. No que él está diciendo, no, que la Biblia dice que es un pecador. Y que tiene que arrepentirse, confesar su pecado verbalmente con la boca y hacer en la oración, no el pastor, no el que le está predicando, sino de él tiene que salir de corazón y decir: yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Y le explica y dice, y le tiene que decir, dice en Romanos claramente, que dice que si confesamos con nuestra boca, pero con nuestro corazón creemos. Y esa es la oración que va a valer. Decirle: soy pecador y yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo soy el que decide. Pero ¿cuántas veces hemos visto, yo lo miro mucho en las iglesias, que dice alguien quiere venir, así, vamos a hacer una oración, ¿ok? Y la palabra es cantares y cantares. Eso lo hemos hablado mucho con John allá en África, y por eso se echó muchas iglesias bautistas encima. Porque le dijo: eso está mal. Pasa acá y repite conmigo. Ahí está el gran problema. Que lo puedes ayudar, sí, en la oración, sí. Pero que repite conmigo, no es un loro el que tienes acá. Ok, entonces recibe, yo soy pecador, yo realmente estoy arrepentido de todos mis pecados, tengo que arrepentir de todos mis pecados. Sí, yo te recibo como mi Señor, sí, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. ¿De qué corazón está saliendo la palabra? ¿Del pastor o de la persona que está recibiendo a Cristo? ¿De dónde? Del pastor. ¿Cuántas veces el pastor no ha sido salvo?
cuando tú le enseñas bíblicamente, la persona tiene que reconocer que es pecador. ¿Lo reconoce en ese momento? No, él está repitiendo. No está saliendo nada de su corazón. Pero cuando tú le enseñas los versículos, que es tu responsabilidad, proclamar, anunciar el Evangelio. Le enseñas, mire, la Biblia dice que eres pecador. Y es solo un pecado, te está mandando al infierno. El pecado de incredulidad. No dice de pecado, de pecados, dice de pecado, claramente. Es el que te manda al infierno. Entonces, soy pecador, sí. Reconoce que eres pecador, sí, porque no hay justo ni a uno. Romanos 3:10. ¿Y qué es lo que pasa? Vives toda tu vida engañada. ¿Puedes leer la Biblia? No, porque nunca recibiste a Cristo en tu corazón. ¿Por qué no hay cambio en esa persona? Porque nunca recibió a Cristo, no tiene a Cristo. Y era lo que les dije, yo les puse el miércoles fue, o el domingo, no sé, no recuerdo, donde les dije yo, estás arreglando el techo, estás arreglando las ventanas de tu casa, estás arreglando la puerta de tu casa y el problema está en la fundación. Cristo es nuestra roca. La Biblia es el fundamento de los apóstoles, porque ellos las escribieron, todo lo que Dios les dijo que escribieran, pero no pusieron nada de ellos. Y nosotros somos piedras vivas que nos vamos edificando y la cabeza es Cristo. Entonces cuando la persona reconoce que es pecadora, entonces la Biblia le da una solución, que se puede arrepentir. ¿Cómo? Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos. No dice si confiesa el pastor los pecados, porque ni siquiera le ha mencionado eso. Ni siquiera reconoció de que es un pecador. Entonces solo es una profesión de fe, no hubo conversión. Y después decimos que perdimos la salvación no se pierde. Miremos esta definición para poder entender, ¿ok? Fíjese bien, mire qué hermoso esto. Entonces yo le dije, por definición tenemos vida eterna, porque la Biblia lo dice. Y no puede ser condicional. Condicional quiere decir que está poniendo condiciones. Y a la vez vida eterna. No puede ser. Es imposible. Es el primero. Segundo, esta vida es una dádiva. La vida eterna es una dádiva. Dádiva quiere decir es un regalo. Y eso no puede ser condicional tampoco. Y a la vez eterna. No sé si me explico. En pocas palabras se lo voy a poner mejor. Esta vida, esta dádiva es vida eterna y no algo más que ganamos nosotros o que merecemos nosotros. No merecemos la vida eterna. Es por gracia, es un favor inmerecido que Dios nos da a nosotros. Únicamente por tener un poquitito de fe en lo que Dios dice. Pongámosla mejor, a ver si entendemos. Ok, pongámosla mejor. Ojalá que estamos en estudio, ¿ok? Puede levantar la mano y diga, yo no entendí, pastor, puede repetirlo, se lo explico de otra manera. Vamos a Romanos 11. Ok. Vamos a ir al libro de Romanos, en el capítulo 11. Ok, ¿están conmigo? Ok, mire bien, pues. Escúchenme primero antes de llegar al pasaje. Yo les dije a ustedes 2 puntos. El primero fue, por definición tenemos vida eterna. Y eso no puede ser condicional a la vez ser eterna. Entonces, porque hay condición. ¿Ok? Entonces, por definición, recibimos a Cristo por fe. Bueno, mire ahora, segundo, esta vida es una dádiva y no algo que nos ganamos nosotros. No lo merecemos. Pero dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por amor es que nos da un regalo inmerecido, si quiere verlo así. Aquí viene el punto que quiero que le ponga atención, porque esto lo voy a explicar lo que estoy diciendo ahorita. Si no fuimos salvos por nuestras propias obras, sino por su gracia,
entonces no podemos perdernos por nuestras malas obras. ¿Entendieron o no entendieron? Te lo voy a leer un poquito, aquí lo tengo yo anotado. Le voy a decir, si fuimos salvos por nuestras propias obras, si no fuimos, pongámoslo así mejor, si no fuimos salvos por nuestras propias obras, es decir que no fuiste salvo por tus obras. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Sí. Ok. Si no fuimos salvos por nuestras propias obras, sino por su gracia, no fueron por mis obras, por su gracia, entonces no podemos perdernos. Porque no podemos perdernos por nuestras malas obras que hagamos después. No sé si me explico. Si no fuimos salvos por nuestras propias obras, sino que fuimos salvos por gracia, les dije, ¿sí o no? ¿Ok? Lo que quiero decir es que cuando tú vienes a Cristo, tú recibes a Cristo no por obras, sino por fe. ¿Están conmigo ahí? ¿Todos están conmigo? ¿Están entendiendo? Si no están entendiendo, no diga, yo soy un tonto. No, todos, porque no sabemos de qué estamos viniendo a la Biblia. Y si no entendemos, si nos quedamos con dudas, es lo peor que podemos hacer. Es lo peor. Y suponiendo que no la sabemos, eso es lo que a mí me gusta. Me deja más que estudiar. ¿Ok? Por eso me gusta ir con meros inconversos que dicen una pregunta y para otros dicen, qué tonta, no es tonta. Para mí es buena. Pues esta no me lo habían preguntado. Regularmente cuando le preguntan los cristianos al pastor o a otros, son las mismas, las regulares preguntas. Después todos se quedan callados. Pero vete allá te van a dejar como trompo bailando con una pregunta. Y si no la sabes, es mejor que trabajes y vas a estudiar y vas a ver a la Biblia. Esas son las que a mí me gustan. Honestamente les digo. ¿Aprendo más? Bueno, ya están perdidos, ¿no? Aquí estás tú. Sos salvo por gracia, no por obras. ¿Amén? ¿Sos salvo? No por obras. Pero sos salvo para buenas obras. ¿Me entendió eso? Sí. Pero sos salvo para buenas obras. ¿Entendimos eso o no entendimos? Amén. Ok. No soy salvo por obra, pero soy salvo después de haber recibido a Cristo para buenas obras. Pero no me quedo ahí. Dice, para buenas obras la que Dios preparó de antemano. Para que anduviésemos en ella. Permítame un momentito, ¿ok? Este es el problema que está acá. No fuiste salvo por obras, pero sos salvo para buenas obras, la que Dios preparó antes de que nacieras. Antes de que recibieras a Cristo, Dios preparó esas obras para que anduvieras en las obras. ¿Y quién te va a guiar para esas obras? Va a ser el Espíritu Santo que te va a guiar, que trabaje en tus obras. Y esos son las alegatas y los problemas adentro de esta iglesia, que todos quieren hacer sus obras. No sé si me expliqué. ¿Qué quiero decir? Que están trabajando para sus buenas obras que ellos piensan. Están pensando, pero escucha, cabeza de albóndiga. Tú no naciste para dar razonamiento porque todo lo que sale de ti, Dios no lo acepta. Sino que Dios va a aceptar las obras que ya tiene el Espíritu Santo para que tú andes en ella. Es por eso que tienes que leer la Biblia diariamente. ¿Cuáles obras? Búscalas. No en las tuyas. ¿Cómo están los cánticos ahora? Me refiero a los cantos, por los himnos no tenemos derecha ni izquierda, los himnos nos cantamos. Pero nos canta, viene uno, hasta viene a la calle y no sabe, dice, es que Dios me inspiró, esta suena bonito, y tal vez se inspiró en la novia que tenía anteriormente, y esto cantémosle a Dios, solo cambiémosle esto y cantemos, y esto no suena bonito, y pongámosle y la pone y la está cantando. Es el mismo corazón que todos tienen, la mayoría que no son salvos ahí adentro de la iglesia, que son religiosos, no son creyentes.
Son personas que han profesado por fe, también, y los que no les gusta a los otros que están por conversión, miran la cosa mera rara. Y entonces pone el musicón y todo, y dice, esa iglesia es buena. Pastor buenísimo. Pero dice que no son tus obras. Aún un cántico. Cuando tú lees la Biblia puedes sacar el cántico, tiene que estar la escritura, tiene que tener un propósito, tiene que tener un mensaje. No sé si me explico. Por eso tiene que tener el punto. Cuando damos los mensajes. Yo no puedo ofrecerle a Dios nada, sino que Él, siendo yo salvo para buenas obras, las que Él prepara de antemano para ponerlas en obra. Hasta eso nos dio Dios. ¿Y por qué son las alegatas? Porque yo quiero ser la obra de maestro. No, yo quiero ser pastor. No es cuestión de que yo quiero. Para ser un pastor, Dios llama. Dios prepara. Y por muy bueno que sea de una elocuencia tremenda el pastor para hablar y todo, dice que ese me gusta porque habla muy bien y todo, y explica muy bien, sí, pero Dios nunca lo llamó para ser pastor. Está corriendo el maratón ilegalmente. Nunca lo llamó a ser pastor. Ese es el problema entre niños espirituales adentro de la iglesia. Yo quiero hacer. Cada posición, cada ministerio, cada don que Dios da es una responsabilidad grande y son problemas todo el tiempo. Es problema. Por eso es que Dios nos prepara en amor, porque ser pastor va a tener problemas, pastor. Ser maestro va a tener problemas. Ahí cuando vienen los problemas salen chillando como perritos chihuahuas, porque no aguantan. Y otros hasta se retiran de la iglesia porque se pelearon con el hermano. No dice en la Biblia claramente. ¿Dónde dice en la Biblia que no vamos a tener problemas entre hermanos? ¿Alguien? ¿Ustedes que han leído la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia que no nos vamos a pelear entre hermanos? Honestamente, díganme. ¿Ah? ¿Dice que nunca se van a pelear entre hermanos? Ah, ya. La Biblia le dice desde Génesis que se van a pelear entre familias. No sé, ¿no la agarró Caín contra Abel? Ismael, ¿con quién? ¿Ah? Isaac. ¿No lo miraba con desprecio su hermano? ¿Medio hermano? ¿En la familia? Ahí viene Israel, sí, Jacob. Esaú, ¿no? ¿Tuvieron problemas? Isaac y su mujer no estaban de acuerdo. ¿Y qué es eso? Familia, patriarcas. ¿Y qué es lo primero que tú tienes en tu casa? Recibe a Cristo y en tu casa es la primera donde te bajan. Ya te fuiste a meter con esos locos. ¿Con quién tuvo problemas el Señor Jesús? ¿Con sus hermanos no tuvo el Señor Jesús problemas? Anda, demuéstrate, ve ahí al templo, que te andas escondiendo. Sí, pero él iba en el calendario divino. Y él se los dijo, yo voy con el calendario divino. Se los dijo claramente, ustedes, su vida está dispuesta para cualquier momento. A ustedes se la piden en cualquier momento. Yo la voy a dar cuando yo crea conveniente con el calendario divino. Uno fue así. ¿Por qué nos engañan? ¿Por qué nos engañan desde los púlpitos? ¿Por qué nos engañan en todas partes? ¿Por qué nos engañan? Porque no leemos la Biblia. Y aún discutimos. A mí me daría vergüenza discutir si no sé nada de la Biblia. Pero no saben nada de la Biblia y discuten. Pero los problemas principian en la familia. En la familia. Estos fariseos
¿Dónde tenía problemas el Señor Jesús? Con la nación, con sus propios hermanos de la nación judía, de Israel. Y les estaba explicando todas estas cosas. Entonces dice, ¿entendieron entonces lo que le dije? Si no fuimos salvos por nuestras propias obras, sino por gracia, entonces no podemos perdernos por nuestras malas obras. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que dicen muchos. ¿Recibiste a Cristo? Sí. ¡Ay, pero ya pecaste! Ya perdiste la salvación. Es que mi base no fue por obras. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer si caí en pecado? ¿Y qué? ¿Y limpiarme? ¿Arrepentirme? Eso es. No dice que después de recibir la salvación sigues pecando y consintiendo el pecado, chineándolo. No está diciendo eso. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que caíste en pecado, lo sueltas inmediatamente. Te limpias con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Es lo que está diciendo. Qué triste, el Señor ha dejado todo y ni siquiera queremos limpiarnos. ¿Por qué? ¿Oraste solo? Yo oro una vez al día, entonces oras una vez, te limpias solo una vez al día. Que oro una vez a la semana cuando hay oración en la iglesia, entonces solo confiesas tus pecados una vez a la semana. Yo no sé cómo la hace, yo tengo que estar a cada momento confesando mi pecado y llevar cuentas cortas con Dios para estar en comunión con Él. Voy y leo la Biblia con un montón de pecados. ¿Cómo yo puedo leer la Biblia con un montón de pecados? Pero estos fariseos y escribas estaban leyendo las escrituras, pero no tenían ni papa porque tenían el velo. Y les dijo, ustedes tienen el velo, se los dijo. No les es quitado. Y así le pasa a muchos. La Biblia solo la pueden entender los creyentes que están limpios de pecado. Para que el Señor les dé entendimiento y cuando Él quiere le da a conocer bien los pasajes bíblicos que tú quieres. Si no es el tiempo, no lo entiendes. Sí, 11:6 de Romanos, se lo dije, ¿no? Entonces ya estamos listos. Y si por gracia, ya no es por obras. Si de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Más claro, no canto un gallo. Ese era el problema con Israel. Mira la pregunta que le dice el 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron, ¿qué? Endurecidos. ¿Lo entendieron, hermanos? Bueno, se lo voy a decir de otra forma. A ver, agarrémoslo de otra forma, ok, en otras palabras, ok. Ya va la tercera, a ver si podemos, ok. Si no lo entendió. Escúcheme bien. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Qué tremendo. Pero más importante todavía, Jesús nos dio su promesa de que sus ovejas no perecerían y no faltará a su promesa. Qué tremendo, qué promesa más grande. Yo no sé, vamos un momentito y retengámoslo un poquito ahí en segunda de Pedro, por favor, segunda de Pedro. Ahí en el capítulo 2, detengámonos un poquito, por favor, si fuera tan amable, ¿ok? Déjenme decirle esto antes, ¿ok? Tienen segunda de Pedro, capítulo 2, ¿verdad? Es importante tener presente que Jesús está hablando de ovejas, es decir, de creyentes genuinos y no falsos. No es de aquellas ovejas que dice yo soy cristiano, no, está hablando de algo genuino, de ovejas. Mire, el perro y el cerdo volverán a su pecado.
el perro y el cerdo volverán a su pecado. Miremos eso cómo está. Tiene el capítulo 2, versículo 20, por favor. ¿Están conmigo? Miren, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, fíjese bien, el mundo está contaminado. ¿Por qué buscamos mujeres en el mundo? ¿Por qué buscamos cosas que no son correctas? Regreso al 20, porque vamos a ir. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, en la Biblia, enredándose otra vez en aquellos, dice, otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber nacido en el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, escucha esto, qué duro, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido de la verdadero proverbio. ¿Qué dice ese proverbio? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Escucharon eso? No. Pero la oveja, siendo un animal limpio, seguirá al pastor a pastos verdes. ¿Quiénes son sus ovejas? Son aquellos que son creyentes. Me gusta eso de ahí, principalmente el libro de Mateo, por favor. Ahí si puede usted ir al capítulo 7 de Mateo. Mire, aquí hay algo muy importantísimo que nosotros debemos de notar, y siempre dice respecto a esto, pero lo que me gusta es que el creyente falso hablará de su fe. Escúchenme creyente falso, cristiano falso, en pocas palabras. ¿Qué va a pasar? El creyente falso va a hablar de su fe e incluso va a hablar de sus obras, pero nunca llegará al cielo. ¿Me escuchó eso? Amén. El creyente que son falsos va a hablar de su fe, pero su fe de ¿qué? No es conversión, de su profesión de fe, que nunca ha sido salvo. Incluso de sus obras, pero nunca llegará al cielo. Miremos qué es lo que nos dice esto. ¿Están conmigo? Amén. Vamos a leer bastante hasta el final del capítulo. Versículo 13, 7:13. Escuchen bien esto, por favor. ¿Están conmigo? Amén. Dice, entrad por la puerta estrecha, angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entrarán por ella. Es decir, que lo estamos viendo, ¿verdad? Dice, 14, porque estrecha es la puerta, y aquí viene, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Este camino es ancho. ¿Cuántos cabemos aquí? Caminando juntos. 1, 2, 3. Y otros 3 aquí, podemos caminar todos. ¿Sí o no? Mire el camino ancho. Y la puerta ancha. ¿Sí? Esto no se abre aquí, pero bueno, podríamos poner... Este es mi camino. Este es mi camino. ¿Cómo está ese camino? Angosto. La puerta es angosta. Voy a entrar de panzazo, ¿no? ¿Sí o no? Y me debo de mantener en el camino angosto. ¿Quiénes entraron por esta puerta angosta? Solo los creyentes verdaderos. ¿Está conmigo? Amén. Ahora, mantenerme en este camino angosto
Al cristiano le cuesta mantenerse. ¿Por qué? Porque si el cristiano empieza a llevar cada vez que sale una mochila de 100 kilos y va caminando, se va a salir. La mochila es el pecado. Cristiano verdadero entró por aquí y es fácil salirse. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Confesar su pecado, volver a rezar y dejar esa mochila, porque esa carga no la necesita. Y se le va a hacer más fácil el camino. Pero si en el camino se carga otra cosa, se carga 3 cosas, tiene que confesarlas para quitárselas. ¿Me explico o no? Por eso cuando usted dice que es cristiano, y no me va a dejar mentir, y le dice a sus amigos, y le dice a su familia que no son cristianos, le dice que usted está cristiano, se van a burlar de usted. Comete un pecado delante de ellos, ¿qué le van a decir? ¿Qué le van a decir? No le han dicho nada a ustedes, qué raro. Si no le han dicho nada, ustedes no son cristianos. ¿Qué le van a decir? Ah, ¿qué clase de cristianito eres? ¿Y a eso vas a la iglesia? No que muy santo. Sí, no que muy santificado, pues. Y usted se enoja, ¿no? Ellos tienen camino ancho. Pueden llevar, se pueden tambalear. ¿Se salen? No. ¿Se salen? No. ¿Es fácil salirse de un camino ancho? No. No es fácil. Y cuando ellos se salen y lo notan, si aún siendo ancho ellos se salen, nadie lo va a notar porque es demasiado ancho. Y va mucha gente, no lo notan. Pero sálgase usted, ellos saben que usted está caminando en el camino angosto, lo ven, porque usted es luz. Y cuando usted se sale, dicen, ah, como que usted se salió. Y si él se sale, ni usted puede, ni 50 se da usted, ni él, ni los otros de él. ¿Sabe por qué? Porque ese camino es ancho, pero está oscuro. Su camino angosto está alumbrando, Cristo alumbra. Yo soy recién convertido en la compañía, dije que era cristiano. Y metí varias veces la pata. Y me decían, don Rudy, no dice que usted es cristiano, entonces ¿por qué está haciendo tales cosas? Hijo, te arde toda la cara. Arde. Cerraba, iba a mi oficina y ni que me viera mi recepcionista ni la secretaria. Perdón, sí, caí. Y me molestaba. Pero después un día en oración digo, Señor, ayúdame a que no caiga. Yo quería ser perfecto. No, nadie puede ser perfecto. Dije, hice mi oración y le dije, Señor, gracias por todos estos inconversos que me dicen que me regrese al camino angosto. Gracias. Hey, don Rudy, mire acá. Fíjate que tienes razón, ¿sí? Gracias por decirme lo que hay. Gracias, porque estás tan acostumbrado. Nomás vienes a ser cristiano, piensas que estás haciendo las cosas bien. Me recuerdo, niño cristiano, porque hay niño cristiano. ¿Y cómo dice la Biblia que es el niño cristiano? Ya se les olvidó. ¿Perdón? Es carnal. Es carnal. Porque está creciendo, es cristiano. Fíjate, la misma Biblia lo dice. Está pensando carnalmente, entonces yo tengo que pensar espiritualmente para no caer. Pero empecé a decir gracias. Y ellos se me quedaban viendo. Me dice gracias, pero de lo que querían era decirme a ellos. Estos son hipócritas, tenían razón. Y decía gracias. Y decía gracias. Y entonces pues dije yo, en una oración me recuerdo, Señor, gracias. Gracias por ponerme a todos esos inconversos. Porque si no, no te das cuenta. Yo no me doy cuenta. En la compañía. Y usted sabe una cosa, trabajé 18 años en una de las más grandes compañías allá en Houston, cerca del Banta. 18 años. Y usted sabe que
esas que me decían, oh, mire, ¿qué clase de cristiano es usted? La secretaria recibió a Cristo, la recepcionista recibió a Cristo, las asistentes de auditoría mías recibieron a Cristo. ¿Cuánta gente no recibió a Cristo? Y por último, como la recepcionista, la que más habla y todo, era una morena, esa era la que jalaba gente de afuera cuando llegaban y se quedaban. Por eso se abrió estudios. Y todo por estar principiando a leer la Biblia en un arbolito afuera. ¿Y sabe qué hizo la compañía? Nos dio el salón de conferencias. Y entonces ya se daba en inglés el día jueves y en español el día, creo que era día martes o miércoles. Dé las gracias cuando le digan así. Y dele gracias a Dios. Porque tengo que cambiar. Inclusive su familia se lo va a decir. ¿Por qué? Porque es más fácil ver una pequeña luz, aunque sea muy pequeña que sea. Leamos entonces el 15. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Dice, oiga, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja por dentro y son lobos rapaces. Por sus frutos, ahí está el problema, es un testimonio, los conoceréis, por sus frutos, es decir, es acción, por sus frutos los conoceréis. Y dice la pregunta, ¿acaso se recogen uvas de espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol de buen fruto, ¿qué pasa? Dice, así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar los frutos, ni el árbol, dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No se puede. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Punto. Así que por sus frutos los conoceréis. Si eres cristiano, tiene que, como dice el americano, show me you are a Christian. Demuéstrame que eres cristiano. No tienes que andar gritando, soy cristiano. Tu testimonio te va a decir, show me, you're a Christian. ¿Estamos demostrando de que somos cristianos o que somos iguales que ellos? Cristo no nos llamó ni dio su sangre para que seamos iguales que ellos. Es para que seamos iguales que Cristo, que es nuestro modelo. Si tú crees que el modelo es tu pastor, usted está perdido. Muchas iglesias creen que el modelo es el pastor. Y qué buen pastor. No, al pastor no se le ve si es buen pastor porque predica muy bueno. Se le ve por qué clase de vida espiritual lleva. Es que cuando lleguemos a esa cuestión, aquí está adelantito ya, a eso cuando son jueces se convierten en dioses. Ese es el problema. ¿Están conmigo? 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace otra vez acción, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es caminar en la nueva naturaleza. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Bendito, aquí no echamos fuera demonios porque el Señor no nos mandó a sacar demonios. El Señor nos mandó a que ganáramos almas y el demonio se va. Punto. Consciente. Amén. Pastor, ¿cómo usted dice eso? Sí, yo lo he experimentado. Han
habido personas endemoniadas. Yo no voy a sacar ningún demonio. Cuando esté bien en su consciente un momento y todo, es cuando se le entra con la Biblia, se le testifica y todo, y bye demonio. Ahí terminó todo. Desde aquí de Houston a Chicago, una persona era hechicera y recibió a Cristo. Los demonios no lo dejaban tranquila. Desde Katy hasta Chicago. Y recibió a Cristo. Por teléfono. Nunca más lo volvieron a molestar. Muchos dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oiga, los milagros no te salvan, ¿ok? Ni son fe para ti tampoco. La única fe que puedes producir es de lo que sale de la Biblia. ¿Y de qué es? Del oír y oír la palabra de Dios, de la Biblia. De otra forma no puede haber fe. 23. Entonces, dice, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de qué? Maldad. De maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Escuche esto, qué tremendo. Sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella roca y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Nosotros estamos sobre la roca de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque hicimos conversión de fe. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande la ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba. ¿De qué? De su religión, de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como quienes, como los escribas a la cual estaba enseñando en el capítulo 10. Qué tremendo. ¿Cómo es tu fe? Tu fe es solo de aquí. Falta todavía, hermanos, pero no podemos terminar esto. Tenemos el alimento espiritual, pero Mateo 7:13 al 29 nos dice bastante a nosotros. La mayoría de nosotros conoce a personas que profesan ser salvas y volvieron al pecado, pero esto solo demuestra que nunca habían confiado realmente por fe y creer en Cristo Jesús. Esto es muy crítico. El miércoles le voy a solucionar la clase tripleta, que quiere decir, de relación que tiene que ver con Cristo. Amén. Amén. Entonces, yo no sé en qué cosas y cómo usted piensa, pero la salvación es algo muy delicado. Tiene que haber un cambio en mi vida, tiene que notarlo sin decir que yo soy cristiano, sin decir nada. La gente va a ver y dice, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? ¿Por qué cambiaste tu vida? Es porque Cristo la cambió. Tú no puedes. Amén. Bueno, vamos a orar, pues todos inclinando nuestro rostro y siempre, como cada domingo en la mañana, vamos a hacer la invitación. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que usted provee, gracias por todo lo que nos da, Señor. Pidiéndole en el precioso nombre de Cristo Jesús por nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Límpianos, Señor. Su mensaje ha sido expuesto, Señor. Realmente tenemos que dar testimonio de que realmente si pertenecemos a Cristo, Señor, ese nombre que llevamos, Señor, ya marcados, sellados por el Espíritu Santo, somos cristitos. Debemos demostrarlo en nuestra forma de vivir, en nuestro testimonio, para que otras personas sean salvas, Señor. Que vean que Cristo cambia vidas completamente, que Cristo vive en nuestros corazones.
Mucha gente anda desamparada y mucha gente a veces no entiende las Escrituras. Pero si tú no eres salvo en esta mañana, lo único que tienes que saber son los versículos bíblicos para salvación, para que ese velo se quite de tus ojos espirituales y puedas ver con ellos. Hazte una pregunta. ¿Estás por 100% segura o seguro de que si mueres hoy, ¿a dónde te vas? Si tú dudas por un segundo, es mejor que hagas un examen de conciencia. Dios no obliga a nadie a recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. ¿Qué es recibir a Cristo? Es reconocer que eres pecador, que Cristo murió y fue crucificado por ti, por tus pecados, que fue sepultado, pero lo mejor es que Él resucitó y está vivo. Ese Jesucristo que está vivo es el que te da vida eterna, porque en cualquier momento que tú mueres, si te da vida eterna, tú vives con Cristo en una eternidad. Y Dios te ofrece ese regalo, esa dádiva, únicamente por creer con poquita fe en Cristo, abrir tu corazón y ser sincero. Vuelvo a repetir, Dios no te obliga, tú tienes el libre albedrío, tú decides. Pero la Biblia dice también que el que no quiera recibir a Cristo, dice que tú vas a pagar por esa alma, vas a pagar por tu alma, pero la única paga del pecado es la muerte, pero la segunda muerte, que es en el infierno, para una eternidad, es decir, que es un lugar de tormento donde nunca se apaga. La pregunta aquí es, ¿quieres pagar por tu salvación? No la puedes pagar, hay un precio. Al contrario, vas a tener la ira de Dios y la condenación. Dios no manda a nadie al infierno, Dios no hizo el infierno para la humanidad. Pero las personas que no aceptan a Cristo, ellas escogen ir. Dios le da una salida y la única salida es Cristo. En esta mañana alguien te puede explicar despacio ese plan de salvación y tú decides si eres salvo. La persona no te va a obligar tampoco ni se va a enojar contigo. Pero si tú quieres recibir a Cristo, puedes hacerlo esta mañana. ¿Habrá alguien que puede levantar su mano bien en alto? Si yo quiero, pastor, que alguien me explique detalladamente. Quiero recibir a Cristo, o que me explique, yo decido si yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. ¿Habrá alguien que pueda levantar la mano bien en alto y decir sí? Yo quiero que alguien me explique. Que me explique ese plan de salvación claramente. Y yo soy el que decido, pero con la Biblia. ¿Habrá alguien esta mañana? Aún más todavía. Si no estás seguro de tu salvación, hay alguien que te puede asegurar la salvación, darte el plan de seguridad, de que tienes que estar seguro que la salvación no se pierde si eres salvo. Hay alguien que no esté seguro de esa salvación, puede levantar su mano y alguien le puede explicar también, para que esté seguro, para siempre, no tenga ninguna duda nunca más. ¿Habrá alguien en esta mañana? ¿Alguien? Puede levantar su mano bien en alto y alguien le va a explicar. Bueno, si no hay nadie, entonces siempre orando, con los ojos cerrados nos ponemos de pie. Amantísimo Padre Celestial, como cada mañana en obediencia, cada domingo, hacemos la invitación. Pero si hay alguien que se haya quedado, Padre Santo, usted sabe los corazones, los pensamientos. Te pedimos que tenga misericordia, Padre bendito. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por tocar nuestros corazones. Y gracias por darnos el alimento también, Señor, espiritual. Bendiga a cada una de las personas que han venido esta mañana también, Señor, y ahora con el compañerismo, Señor, de la comida que vamos a tener después de haber comido espiritualmente, Señor, que tengamos ese buen compañerismo, Señor, entre los hermanos, Señor, y las personas que nos visitan también, bendígalos también.
Y le damos gracias, Señor, por estos 14 años también. Alabado sea su santo nombre, Señor, y todos se lo pedimos en el precioso nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, para que siempre damos la honra y la gloria. Amén. Que Dios los bendiga. Bueno, hermanos, vamos a entonar un último canto. Le damos gracias a nuestro Dios por su palabra de esta mañana. Y vamos a entonar este himno, que es el número 184, y después ya estaremos orando para ser despedidos, y los invitamos a que nos acompañen a comer estos alimentos que tenemos, que las hermanas han preparado. Gracias.
pedir a su hermano Juan que nos despida y también que ores una vez por los alimentos. Amén, oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el servicio de este día, Señor, comenzando desde la oración a la escuela dominical y por también por este aniversario, Señor, que otro año que tú nos has dado, Señor, estos 14 años. Gracias te damos, así también por la predicación y también por estos alimentos que vamos a comer, Señor. Gracias primeramente por los alimentos espirituales, pero ahora vamos a comer estos alimentos para nuestros cuerpos, Señor, pidiendo que tú los bendigas, los santifiques. Gracias por los visitantes, Señor, que vinieron en esta mañana a visitarnos, que salgan, Señor, con tu palabra en sus corazones, Señor, así cada uno de nosotros también, Señor, transformados, Señor, obedientes a tu palabra. Y tú bendigas lo que sigue, Señor, estas actividades y estemos en amor, en comunión, Señor. Y todo eso te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios lo bendiga. Saludos, hermano.